333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Vuelo en los sueños sin dificultad, vuelvo a empezar si lo hice mal. En el futuro será perfecto. Habré forjado así la rueda del amor, habré encontrado mi sino. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Buena semana. ¿Cómo fue tu semana, Jorge Sarguini? Buena, agitada, pero buena. Bueno, yo les voy a... Estos días nos están tratando un poco, Sí, ¿no? un poco destemplados, ¿no? Les voy a contar quién es Jorge Sarguini, porque por ahí algunos no se acuerdan. Ahora lidera en La Plata el movimiento que se encolumnó con el intendente de Tigre, con Sergio Massa. Fuiste presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 2015-2016, pero también estuviste en la Cámara antes, ¿me equivoco? Sí, yo entré en el 2013. Ah, ok. Presidí el bloque del Frente Renovador. Claro. Y el año pasado presidí la Cámara. Y hoy los vuelvo a peronistas presidir disidentes. Sí, desde hace mucho. Yo enfrenté al kirchnerismo ya en el 2005. No era fácil en ese momento, ¿eh? No, Sos de los no, que se y quedaron... desde allí, siempre, electoralmente, estuve en algún lugar buscando una alternativa. Algunos años no, tuve algunos años que volví a mi actividad. Cuando terminé como diputado nacional en el 2009, hasta el 2013 que me convocó esta alternativa que se generaba... Sí. Básicamente con el objeto de ponerle un freno a la Cristina Eterna. Que lo pudieron me volví hacer, a sumar, todos muy agradecidos. Me volví a sumar ahí en el 2013 a la actividad política. Venía de 4 años dedicado a mi profesión, a mi actividad. Que sos economista. Soy economista. Y Fuiste, además, presidiste el Banco Provincia, ¿no? presidí el banco, fui ministro de Economía de la provincia. ¿Que en la época de Duhalde? Hacienda, sí, en realidad tuve 3 gobernadores. De Bueno. Duhalde hasta Solá. Ah, mirá. Y después fui secretario de Hacienda de la Nación con Labaña cuando Sí. el gobierno de transición de Duhalde después del derrumbe de la convertibilidad. Se dan cuenta que estoy frente a un señor muy importante y además sumamente respetado. Bueno, gracias. Por todos tus pares. ¿Hay respeto hoy? Cada vez menos, la verdad, cada vez menos. Se ha impuesto mucho esta idea del pensamiento único, esta lógica que parecía que era propia del kirchnerismo y que con el kirchnerismo se iba. Lamentablemente, de una manera distinta. Este Sí. gobierno no construye poder de la misma manera ni lo ejerce de la misma manera, esto hay que decirlo. Sí. Pero sí ha hecho un giro
peligroso así esa idea también del pensamiento único, que uno lo observa en las expresiones básicamente de quien el propio presidente ha dicho que son sus ojos, que es el jefe de gabinete, Marcos Peña, que es muy despectivo respecto de quienes pensamos distinto y quienes además tenemos una actitud colaborativa, pero bueno, esa colaboración uno la ejerce acompañando lo que cree que tiene que acompañar, pero poniendo límites y marcando las diferencias. Nosotros somos una fuerza de oposición, marcando las diferencias en aquellas cosas que las tenemos. El gobierno le molesta eso. Y pues es que eso, yo creo que es una de las cosas que todos aquellos que ni más remotamente estábamos a favor de todo lo que estaba pasando, y que de alguna manera Cambiemos fue una oportunidad, y también de la misma manera que lo ha sido el Frente Renovador, y por suerte encontrás mentes abiertas, respetuosas, y de pronto hay este tufillo, lo llamo yo, sí, a esa cosa que no es lo que nosotros buscábamos, sí, ni lo que queremos, ni lo que necesitamos. Lo que necesitamos. El diálogo es el instrumento más potente para el funcionamiento de la democracia, y este gobierno tenía las mejores condiciones, sí, para eso. Todas. Porque todas. Llega sin ser parte de los dos partidos tradicionales que gobernaban la Argentina. Yo he pertenecido a uno durante toda mi vida política. Y además, sabiamente, el pueblo, mediante su voto, dejó equilibrios, donde nadie tenía mayoría absoluta, donde todo exigía, sí, consenso, por lo tanto las condiciones estaban dadas. Sí. Yo tengo un diagnóstico, más allá de que si uno hurga y profundiza puede encontrar en algún caso hasta razones de orden ideológico para que esto sea así, pero yo creo que el gobierno apostó mucho a la economía. Es muy bravo lo que heredó, sin ninguna duda. Sería yo, que he sido opositor, lo decía recién, desde el 2005 al kirchnerismo, sería un hipócrita si no reconociera que este gobierno tuvo una herencia muy pesada. Yo creo que es más grave de lo que pensábamos económicamente. Vos lo puedes decir mejor, sí, que yo. Yo hasta inclusive en estos años que estuve afuera lo escribía más como columnista económico, ¿no? Y sin duda lo que heredó es complejo, pesado. Ahora, ya lleva 1 año y medio de gobierno. Y mi sensación es que cuando empezó a observar que no iba a poder tener resultados en materia económica, adelantó los tiempos electorales. Y eligió con quién competir. Y entendió que podía esconder sus no resultados o sus resultados un poco positivos, poniendo como alternativa el pasado. Ojo que yo no puedo dar los mejores resultados, pero denme en tiempo porque si no vienen los fantasmas siempre del pasado. Nos ponen el abismo. Y entonces, al traer esa alternativa, cerró la posibilidad de diálogo con quienes veníamos haciendo una oposición constructiva, porque eligió confrontar con lo peor del pasado. Y si uno ve, casi todas las decisiones se empiezan a enmarcar en esa lógica. En principio funcionó el Congreso, nosotros hicimos funcionar la legislatura, a mí me tocó presidirla, y la gobernadora tuvo leyes de emergencia, tuvo sus presupuestos, tuvo su endeudamiento necesario, no el que pidió, pero el que entendíamos necesario, y la realidad nos demostró que era el que efectivamente necesitaba. Y funcionó una etapa, una suerte de diálogo que después se cayó cuando el gobierno eligió la confrontación, y a partir de ahí cuando eligió su enemigo. Cuando eligió su enemigo, Cristina. Lo planteó desde esta lógica que venía del kirchnerismo, que era esta lógica amigo-enemigo. Y ahí entonces se volvió poco receptivo a las opiniones diferentes. Fíjate vos que, porque uno jamás hubiera pensado, yo en las ideologías creo que casi ya no existen. Yo digo que existe pragmatismo. Quedan ideas, quedan formas de pensamiento, pero la ideología como tal es un pensamiento muy personal, ¿no? Me da la sensación que hoy puede tener una base, pero uno tiene que enfrentarse con la realidad, y la realidad es la que dice hay que ir por acá, hay que ir por acá o hay que ir por acá, y después buscar cuáles son los caminos más correctos, ¿no? Para que le lleguen a la mayoría de las personas. Yo no sé si es un tema de ideologías, o muchas veces me lo pregunto y digo, a ver, cuando viene un gobierno nuevo,
por el que muchos no apostaban, queriendo demostrar, como decir, acá estamos nosotros, vamos a salvar a la patria, vamos a devolverle la institucionalidad, vamos a terminar con todas las grandes nubarrones negros que teníamos. Y puede entender que en un principio pueda pensar de esa manera, que es capaz de hacerlo y quizá darse un tiempo como para decir, lo pude hacer. Pero cuando ve que las cosas no aclaran como debieran aclarar o no se resuelven en los tiempos que debieran resolverse, tiene que llamar al diálogo, tiene que llamar a todos. Sí. O sea, tiene que concertar, Sí, porque el problema es muy grave, no es así nomás. Exactamente, los temas a resolver no son menores. No. Y además, insisto, es un gobierno que llega, y esto debería ser muy bueno, y mucho más después de haber tenido un gobierno que entendía que se podía llevar todo puesto, además por Exacto. el vamos por todo, Exacto, esa frase. mayorías legislativas, en donde entonces los cuerpos legislativos prácticamente funcionaban como una escribanía del Poder Ejecutivo. Todo esto lo cambió la gente con su voto y dejó equilibrios que este gobierno debería haber entendido. Y yo comparto con tu visión respecto de que, bueno, en un inicio un gobierno Claro. que llega necesita firmarse, decir aquí estoy yo, para esto me han votado, y esto es lógico. Kirchner también en la primera etapa, después de un deterioro de la figura presidencial del gobierno de la Alianza y desde la Rúa, uno entendía que en la primera etapa, claro, después vimos que no era solo, la primera etapa. Espero que ahora no nos llevemos la misma decepción, pero ya yo lo observé en la propia legislatura de la provincia. El año pasado, donde el diálogo, y no es porque yo haya presidido la Cámara, yo presidí la Cámara por una circunstancia, ni mi fuerza política lo buscó, ni yo lo busqué personalmente, pero bueno, la minoría hizo que se encontraran consensos en la presidencia nuestra. Sí. Y la Cámara funcionó. Y como decía, votamos las leyes de emergencia en seguridad, emergencia Sí, administrativa, apoyaron toda la gobernabilidad, absolutamente. que daban base a la gobernabilidad. Este año, por la ruptura del diálogo, la gente tiene razón si nos ve en la calle enojarse. Dice, ¿cuándo trabajan? Sesionamos 2 veces nada más en todo el año. ¿Por qué? Porque la confrontación cierra el diálogo. El diálogo cerró directamente el funcionamiento de un cuerpo legislativo. El Congreso Nacional ha sesionado un poco más, pero también con muchas dificultades, sí. Porque, insisto, cuando uno elige ese camino, es muy difícil después encontrar los puntos de consenso. Cada vez que nosotros planteamos alguna diferencia, somos acusados de que queremos sacar ventaja política o que queremos... No, tenemos diferencia. Nosotros naturalmente creemos que es preferible bajarle el impuesto a los alimentos y no a las mineras. Bueno, pensamos eso, el gobierno evidentemente piensa distinto, le bajó a las mineras, y cuando nosotros planteamos lo de bajar los precios a los impuestos a los alimentos, nos dice es imposible, díganlo de dónde sale la plata, el tema ¿Esa bajada de la retención de las mineras sirvió? ¿Dio algún resultado? No solo recibió, sino que fue, no solo no sirvió, sino que fue tomada en momentos donde muchos minerales tienen muy buen precio, y además, si uno analiza, fue uno de los sectores que más despidió. No en términos absolutos, porque no es el que genera más empleo, pero sí en términos relativos respecto a la cantidad de empleados que tiene. Entonces, se subsidió el desempleo allí, la baja de empleo. Fue un error, pero bueno, ahí el gobierno no consultó con nadie, ahí el gobierno no midió costos fiscales. Sorprendió un poco esa baja de retenciones, no era algo que estuviera en la agenda. Pero yo creo que mostró también, yo ahí tengo alguna quizá no tengas razón, pero yo sí coincido con vos de que cada vez hay más pragmatismo, pero hay un sistema de ideas a partir del cual uno fija prioridades. Hay un sistema de ideas. Y bueno, y gobernar es fijar prioridades. Uno cuando gobierna siempre tiene que resolver demandas que son infinitas con recursos que son finitos. Por lo tanto, para todo no alcanza. Eso obliga a fijar prioridades. Bueno, cuando uno de movida baja retenciones donde las bajó, pone las mineras en una prioridad, está mostrando está mostrando cierto direccionamiento de sus políticas, ¿no? Cuando uno encuentra una economía estancada de 4 años como la encontró este gobierno, sin ninguna duda encontró una economía estancada y con alta inflación, y hace una apuesta a las inversiones. En el fondo hay también una visión ideológica. Las economías, cuando están así estancadas,
es el consumo el que las mueve. La reactivación es consumo, el crecimiento a mediano y largo plazo es la inversión. Y el gobierno apostó todas las inversiones, y la verdad con algún grado de ingenuidad, creyendo que porque venía ahora un gobierno pro mercado, con eso solo las inversiones iban a llegar, y no llegaron. Yo creo que era el No pensamiento llegaron. de muchos. Si uno pero piensa en lo que era la equivocado. campaña, se lo escuchaba decir a Scioli, como que iban a llevarnos las inversiones, y se le porque, escuchaba y... pero cuanto menos es ingenuidad. Sí, totalmente. Es cuanto menos es ingenuidad, porque las inversiones, primero las nuestras, después las que vienen de afuera. Las decisiones de inversión se toman cuando uno ve un horizonte despejado en el mediano plazo y cuando ve una política económica atractiva. Me dirán, inversiones hay en todos lados, sí. Ahora, según el riesgo, es el nivel de rentabilidad que espera una inversión. Además, si uno da la posibilidad al negocio fácil desde el sector financiero, como hoy existe, Claro. porque tiene una tasa de interés en dólares que en ningún lugar del mundo la va a tener, bueno, ¿por qué va a ir a tomar riesgo una inversión de largo plazo y con alto nivel de riesgo, como generalmente son las inversiones productivas? A mí Se eso va a la patria financiera, y me esto ya prende lo muchas vimos. alarmas. Y sí, Ese porque tema lo me hemos prende visto. muchas alarmas porque lo hemos visto. Lo hemos Las visto. consecuencias Las las consecuencias conocemos. en el 2001 fueron tremendas. Yo me acuerdo, pero siempre pensé en esta cosa de la timba que le gusta al argentino. Porque para mí, si el mundo entero te está dando, no llega creo que al 1%, y de pronto te están dando lo que te está... Algo no está bien. Claro, y es que es así, digamos. Algo no está bien. Sin duda algo no está bien, pero la economía es un sistema y funciona como tal, y exige programas integrales, y exige una visión integral, y además exige una conducción unificada, porque todo tiene que ver con todo. Si uno toca la tasa de interés, sabe que tiene determinadas consecuencias. Si uno maneja la política fiscal de determinada manera, sabe que tiene consecuencias. Y eso no lo ha mostrado este gobierno. A mí eso sí me sorprendió. A mí no me hubiese sorprendido que este gobierno mostrara un modelo económico con un sesgo más liberal respecto del que yo tengo. Eso era de esperar. Digamos, de esperar. Por algo tenemos políticas diferentes o pensamientos diferentes. Por algo yo tenía como candidato a presidente a Sergio Massa, y Cambiemos tuvo como candidato a presidente a Macri, que expresan cosas distintas en términos de pensamiento, de orientación, de modelo de país. Perfecto, pero bueno, el pueblo eligió a quien eligió, y hacia allí va direccionada los esfuerzos para tratar de resolver los problemas. Uno podría haber dicho, yo espero de este gobierno un modelo económico que no es el que yo elegiría, pero un modelo económico. Claro. Porque uno entendía que además hasta por razones ideológicas era un gobierno que iba a mostrar con cierta claridad un rumbo, y la verdad es que eso no está claro, porque eso lo vemos en la gran cantidad de contradicciones, marchas y contramarchas, para propios funcionarios de rango importante. Hay contradicciones, y está bien que el dólar estos días haya subido, si no haya subido, uno escucha que uno dice una cosa, otro escucha dice otra, dice va a impactar en los precios, otro dice que no, el Banco Central no le interesa. Esto se ve. ¿Qué opinas de los que están manejando la economía? De Caputo, de Duhovne, Primero, que tienen contradicciones. No insisto, no lo hacen bajo un esquema sincronizado. Y segundo, que en muchos casos, lamentablemente, surgen conflictos de intereses, cuanto menos, porque vienen de donde vienen. Y esto no es un juicio de valor peyorativo, pero cuando uno viene de la empresa, básicamente, no lo digo, aunque viene de la actividad privada exclusivamente del actual ministro Duhovne, pero en general, cuando uno viene de la empresa, viene con una lógica de toma de decisiones, que es la lógica empresaria, que es la maximización del beneficio, que es la búsqueda de la máxima eficiencia, que tiene una lógica dentro de la toma de decisiones del interés natural de un empresario. La lógica de gobernar
es mucho más compleja. Hace más de un siglo ya alguien, muy aplaudidos por algunos, lo que no quiere decir que lo hayan leído bien, muy denostados por otros, tampoco quiere decir que lo hayan leído muy bien, como es Keynes, Sí. escribía: el gran desafío político de la humanidad es conciliar tres cosas: justicia social, eficiencia económica y libertades individuales. Y esto es así, sigue siendo así. Si uno pone el eje solamente en la búsqueda de la eficiencia económica sin mirar las otras cosas, se equivoca. Bueno, si uno también pone el eje solamente en digamos, esto es, hay que poner, son las tres cosas. Y cuando uno habla de gobiernos de CEOs, de gente que viene de la empresa, tiene la eficiencia económica, además de un punto más bien microeconómico, la tiene incorporada, pero gobernar, insisto, es más complejo. Uno no puede no mirar las consecuencias de las decisiones Jorge, que toma. También uno de pronto mira a todos aquellos que sí tienen caminados esos adoquines, esas calles de la política, como pueden ser ustedes, pero tampoco nos fue tan bien. O sea, no nos está... Porque fíjate que al principio cuando hablaban, viste, del tema de los ciegos, que yo decía, bueno, demos tiempo, vamos a ver, etcétera. Hoy uno dice, bueno, le falta la calle política, pero uno mira hacia el otro lado y vemos errores gigantescos. Yo hago autocrítica. Bolsones de pobreza. Digo, si la Argentina tiene 30% de pobres, esto interpela a la política. Esto interpela y que cada uno nos hagamos, todos, por eso nos hagamos cargo de lo que nos toca y yo lo hago. Ahora, no todo se ha hecho mal. No todo. Lo que sí que hemos desperdiciado muchas oportunidades. Pero ¿cómo hace 40 años que estamos metidos en ese barro? Yo me podría haber, insisto, y ya lo había hecho, me enfrenté al kirchnerismo, me retiré, me volvió a entusiasmar. ¿Por qué enfrentaste al kirchnerismo? Porque... y ahora después volvemos sobre el tema de la pobreza. En el 2005 fue una cuestión de orden político. El kirchnerismo enfrentó al peronismo de la provincia de Buenos Aires, yo formaba parte de eso, además lo enfrentó, yo diría, con una posición terriblemente crítica de lo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires había hecho. Yo era parte de eso. ¿Cómo son? Naturalmente, aunque tuvieran algunas cosas razón, yo no me iba a sentar a aplaudir eso, digamos, ¿no? Entonces el enfrentamiento fue más de orden, si se quiere, de orden político. A partir del 2007, con el fin del gobierno de Néstor Kirchner, cuando decidió dejarle el gobierno a su mujer, cuando decidieron que era mentira que había inflación, y cuando empezó a tomar decisiones y a manejar la economía él, después que lo despide a Labaña, tuve la visión, la convicción de que empezábamos a andar mal. Yo también, fue en el 2007. Pero no porque él se fuera, sino porque empezó la gran mentira, la gran mentira económica. Dije. Armamos una patriada, fuimos con Roberto Labaña de candidato a presidente, y lo hicimos porque ya entendíamos de que en el país empezaban los problemas. Y la verdad que si uno observa, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno que recibió la mejor herencia que haya recibido un gobierno de la democracia, y esto es objetivo. Hay un trabajo de José Luis Machinea que lo muestra con total claridad. Pero bueno, fue un periodo de crecimiento con estabilidad de precios, mejoraron las cosas, como nunca, tuvo el mejor contexto externo, mejoraron las cosas en el plano social, porque cuando la economía crece y crece con estabilidad, mejoran las cosas en el plano social. Ya el gobierno de Cristina mantuvo el crecimiento, el primer gobierno de Cristina, pero ya apareció la inflación. Empezaron los problemas y el empleo privado empezó a aflojar y empezó a crecer el empleo público. Y obviamente el último gobierno de Cristina fue con estancamiento, con alta inflación, con deterioro. ¿Por qué empezó esa inflación? Bueno, porque allí se puso, el gobierno de Néstor Kirchner puso demasiado énfasis en el corto plazo. En el corto plazo. Okay. Entonces, el consumo, como decíamos recién, es necesario para reactivar, pero después hay que ir pensando en el crecimiento, y para esto hay que ir apostando a las inversiones, cosa que ese gobierno no hizo, se quedó muy en el corto plazo. Cuando se fue Labaña del ministerio, perdió la visión estratégica de la economía y se volvió terriblemente cortoplacista, le pagó al Fondo Monetario porque sonaba bárbaro, chau fondo, sonaba fenomenal,
pero al fondo se le podía decir chau y pagarle en cuotas y no pagarle todo junto. Ahí se empezó a manejar la economía de una manera, yo diría, poco responsable, y apareció la inflación ahí por estrangulamiento de oferta, por falta de inversiones, por falta de respuesta, y cuando la inflación se larga, después empieza todo un fenómeno. Es maldita. Y sí, porque Es además maldita. después empieza a ser multicausal. Claro. Algo lo Obvio, dispara. obvio, pero obvio. entonces después empieza el déficit fiscal viene acompañado por una política monetaria laxa, entonces esa política monetaria laxa alimenta la presión inflacionaria. Cuando empieza la inflación, naturalmente se desata con lógica puja distributiva, porque nadie se quiere quedar atrás de la inflación, y ahí empieza el chau, retroalimenta, y a empieza partir la bola de de ahí, nieve. a partir de ahí, si no se corta, llegamos como llegamos ahora, que tenemos una inflación de Yo digo que 25%. habiendo pasado la época tremenda como fue el 2001-2003, tremenda, porque realmente el impacto que tuvo sobre la población fue una herida tremenda, Brutal. personas suicidándose, Total. no, creo que es no sé, probablemente de las peores crisis que se hayan vivido en Latinoamérica. Sí, y en nuestra... Si pienso, no me acuerdo otra que haya Nosotros sido con un tenemos golpe que tan ir- tremendo. Tenemos que ir más de 100 años para atrás. Claro, al 30, por ahí. Sí, tenemos que ir Que tendría que ver como una especie de academia de economistas, que fuera como los grandes consejeros de decir, Es que da la señores, sensación cuidado, que no aprendimos, ¿no? está pasando esto. Da la sensación Es decir, que no de todos los aprendimos. partidos, de decir, cuidado que estamos haciendo esto. Sí. Alguien como vos, que estuvo en el peor momento dirigiendo el timón, junto con Labaña y con Reves, no sé, Sí, fueron con Jorge, mi amigo de la y vida. que en realidad esto que siempre adujo Kirchner como que había sido de él, y yo siempre dije, no es así, Y sí, no es bueno, así. O sea, ustedes fueron fue- los que timonearon el peor timón de todo, la peor tormenta de todas. Y fue como aceptado de que ese periodo no existió, No. digamos, ¿no? Que todo empezó cuando llegó Sí, el kirchnerismo, sí, ¿no? sí. Y bueno, esto también nos fue dejando enseñanzas. Vos me decías por qué lo enfrentaste. Yo tuve la posibilidad de seguir siendo secretario de Hacienda en el Claro. gobierno de Kirchner, porque me lo ofreció el mismo Kirchner. Y me fui. Pero no hay muchos que tengan principios. Esto de no reconocer, esto de las cosas empiezan cuando yo llego, esto Ese es mesianismo. no haber aprendido. Y la verdad, en ese momento se recuperó tan rápido la economía, porque Sí. a mediados de mayo, la economía, obviamente desde un piso bajísimo, desde el fondo, ya daba síntomas de que la rueda había parado de ir para atrás, y empezaba lentamente a moverse. Y esa recuperación rápida de la economía, que tiene que ver con los recursos de nuestro país, con la capacidad de nuestra gente, con la capacidad de soportar, esto no solo lo hace un gobierno, pero también allí hubo consenso, diálogo, Sí. se logró un acuerdo parlamentario. Fue como que ese crecimiento rápido de la economía le puso un manto y tapó las otras cosas que habíamos visto en la crisis del 2001, que no era solo una crisis económica y de la convertibilidad. Eso es lo que había estallado, pero ahí había una crisis de orden político, institucional, yo diría hasta moral, Sí. de valores. Hace de mucho crisis estamos más en esa profunda, crisis una de crisis más valores, profunda. mucho. Entonces hace que era el estamos en esa estallido de crisis. una crisis más profunda. Y bueno, el rápido crecimiento de la economía tapó todo. Y todo Sí. quedó ahí, debajo de la alfombra. Cuando la economía entró a flaquear, volvió a emerger todo lo que estaba escondido. ¿Teníamos el gasto público Entonces nos que quedamos tenemos sin ahora? partidos políticos, nos quedamos sin... pasamos una democracia de candidatos, con la debilidad que esto tiene. Bueno, las instituciones entraron en un esquema de máxima tremendo. debilidad, no porque haya riesgo institucional, No, débil en cuanto no. a la fortaleza de su funcionamiento, de los poderes. Es riesgo moral. Bueno, Es riesgo y moral. y esto todavía está ahí. Está ahí, totalmente. Esto todavía está ahí. Totalmente. Esto todavía está ahí. Este gasto público tremendo que tenemos ahora, si vos comparás esta Argentina de hoy económica y la que teníamos en aquel momento, ¿cuál es peor? Es muy difícil. Aquello fue una crisis... Fue una bomba. Claro.
Como un estallido. Eso es una crisis de estallido, Sí, digamos. sí. Esto no está allí ni se observa que vaya hacia allí en lo inmediato, de ninguna manera. Lo que no quiere decir que la solución sea más sencilla, porque hay veces también cuando las crisis son tan terminales, Obvio. hay conciencia de la crisis, y cuando hay conciencia de la crisis hay clima para tomar decisiones complejas que la crisis exige. Me hiciste acordar... Cuando no hay esa conciencia, pareciera ser de que, bueno, todo se pueden parchar, todo, y los parches cada vez... Un día Miguel aguantan Boyano, menos. que debe estar en tus antípodas, Miguel Boyano, el economista, me dijo, Sí. mi miedo es, hace más de un año, que no hay conciencia de la crisis, en general. Bueno, Y cuando tengo uno muy no- pocas coincidencias con él, pero en eso coincido. Por eso te digo. Y es verdad eso. Y yo digo que en esto ha tenido una gran falla el gobierno, Sí, en no hacernos sí. partícipes de la Sí. realidad. Bueno, ahí hay otro error de diagnóstico del gobierno. Yo creo que el gobierno quizá no sabía todo lo que estaba heredando, Sí. lo cual no deja de ser cierta irresponsabilidad, porque cuando uno se prepara para gobernar, Bien. no puede ir a ver qué pasa desde adentro del Sí. gobierno. Pero también creo que hubo un error en querer minimizarla, porque el gobierno inicia, y ahí aparecen los aspectos, si se quieren, ideológicos o de visión respecto del país que queremos y cómo lo insertamos en el mundo. El gobierno desde inicio apostó a este tema de la llegada de inversiones. Sí. Y entonces no había que dar malas noticias, como que si los inversores se enteraran por los discursos que hacen los presidentes, digamos, y no tuvieran analistas propios e información propia de la situación del país. Entonces había que minimizar la herencia, había que mostrar que las cosas no estaban tan mal, porque teníamos que empezar a volver a los mercados internacionales. Entonces, y ese fue un error también, porque había que transparentar. Volvemos a la crisis del 2001. La crisis del 2001 no hubo que transparentar nada. El estallido se produjo solo. Ujú. En todo caso, sí quedó la idea de que devaluó el gobierno que se hizo cargo. La devaluación la había hecho Cavallo. El default lo había hecho Cavallo Ujú. en el gobierno de la Rúa. Porque cuando uno emite deuda de manera compulsiva, es el reconocimiento del default, y eso lo hizo ese gobierno. La convertibilidad había estallado, aunque no formalmente, pero cuando ya nadie creía que el 1 a 1 existía más. Bueno, todo se puso sobre la mesa cuando se corrió el telón y se mostró lo que había en el escenario. Aquí, si bien nada había estallado, el gobierno debería haber mostrado con mucha claridad, pero además automáticamente debería haber reconocido y haber llamado a una mesa de consenso, de decir, mire señores, este problema lo tenemos que empezar a arreglar entre todos. Yo soy un gobierno de minoría, convoco para que llevemos el país en este sentido, en esta dirección. Bueno, nos sentaríamos, diríamos, me parece que hay que ir un poquito más acá, pero como se hacen los acuerdos y los consensos. A ver, quedamos ya Pero que... ahí hubo un error de inicio, ¿no? Quedamos ya en un error que está cometiendo el gobierno, no llamar al diálogo entre todos, sino buscar todas las cabezas que realmente Sí. puedan pensar de cómo salir. ¿Qué otra cosa está haciendo mal el gobierno en lo económico? Decíamos recién, a mí se me prenden las luces rojas, la emisión de deuda, el gasto público, que no logran bajarlo, la bicicleta bendita financiera argentina. ¿Qué cosas ves vos? ¿Qué cosas vos no harías que están haciendo y harías que no están haciendo? Bueno, vos No es tan dijiste fácil buena parte. apuntar. No, pero es que además vos has dado parte de la respuesta a la pregunta. Yo coincido con que esos problemas son todas luces, en algunos casos amarillo, Sí. en algunos casi rojas. Yo creo que el gobierno tendría que haber entendido que la macroeconomía estaba como estaba, absolutamente desequilibrada, fiscal, externo, tipo de cambio, pero que además recibió una cuestión social muy crítica, y que tenía que medir con mucho cuidado cómo empezaba a tomar decisiones para ir buscando los equilibrios necesarios ante tanto desequilibrio heredado. Y no midió esas consecuencias. Tenemos todos los días un ejemplo de eso. Recordemos el tarifazo.
¿Alguien podía estar en desacuerdo que las tarifas estaban atrasadas? Nadie. Uno lo pone en una planilla y los que no éramos parte del gobierno, los que eran parte del gobierno, salvo el kirchnerismo que lo negaba, íbamos a decir, sí, acá hay un retraso. Ahora, eso está en la planilla. Después uno, cuando es gobierno, tiene que decir, bueno, ¿cómo voy buscando una convergencia? ¿Cómo voy actualizando? Bueno, el gobierno se olvidó del problema social que tenía consecuencia de esa economía que funcionaba y creyó que podía resolver el tarifazo de un día para el otro. Está bien, pero dejemos eso que es lo que pero hoy, eso si muestra hoy hoy básicamente hay que volver a buscar cómo se pone plata en el bolsillo de la gente a través y que no solo por una cuestión de estricta justicia social, sino también porque hoy una economía que la heredó con 4 años, que lleva 5 años y medio de estancamiento, la economía empieza a mover con el consumo. Claro. No hay otra. No hay otra. Okay. Y el consumo no tiene que ser consumo público, que es más gasto público, tiene que ser consumo privado. Y el consumo privado es, bueno, no se pueden retrasar los ingresos, no se pueden retrasar las discusiones salariales, no se pueden retrasar los ingresos de los que más consumen, que son los que menos tienen. Yo que no sé nada de economía, yo digo, vos para hacer eso tenés que darle a la maquinita es inflación, ¿no? Hay que cambiar las prioridades. Okay. Hay que cambiar las prioridades. Hay que poner en lugar de la prioridad en la inversión, en lugar de la prioridad en algunos sectores más concentrados de la economía, en lugar de la prioridad en resolver algunas cuestiones, por eso pongo el ejemplo de la tarifa, que sin duda están atrasadas. Tomamos un ejemplo, no es que con eso se resuelve todo, pero muestra la prioridad y el rumbo. Pusimos la prioridad en las mineras cuando tomamos decisiones. Si esa misma decisión de bajar impuestos se la pone en bajar impuestos al consumo más esencial, a los alimentos, que es lo que nosotros estamos proponiendo, bueno, eso tiene un impacto positivo en el consumo, ese impacto positivo. Pero todos dicen, no hay forma de pagar esa quita de... Sí, lo hay. Mira, Okay. Este gobierno pidió y nosotros lo acompañamos y se votó en el presupuesto nacional 2 conceptos que financian el costo que hoy tendría bajarle el IVA a los alimentos. Se votó un gasto implícito producto de la devolución del IVA a todos aquellos jubilados, pensionados y receptores de algún plan social que comprando con una tarjeta de débito se les devolvía el IVA. Exacto. ¿Sí? Y después estaba la devolución habitual de los 5 puntos a todos aquellos que compraran con la tarjeta. Bueno, el de la devolución del IVA por la tarjeta de débito se suspendió. Sí. El de la devolución del IVA a aquellos jubilados, pensionados que compran con la tarjeta, se gasta muy poco en esa devolución el gobierno, porque también tuvo un mal diagnóstico. El jubilado, el pensionado no va a comprar al negocio de su barrio con la tarjeta, porque el negocio de su barrio no la tiene, porque además no tiene esa cultura, no tiene esa cultura, retira los fondos el primer día y los quiere tener, porque hasta tiene cierta desconfianza de dejarlo. Bueno, esto es así. Y son cosas que hay que tomar en cuenta en la economía. Por estos 2 conceptos, por cortar la devolución del IVA y por ser mucho menos el costo que tiene la devolución de los que tienen los planes a los jubilados, el gobierno se está ahorrando 20.000 millones de pesos. El costo de bajar el IVA a los alimentos, de bajarlo no, en este caso, en este momento, como política de Joc, directamente eliminar el IVA a los alimentos cuesta 12.000 millones de pesos. O sea, allí tiene 20 para financiar 12. Es una cuestión de prioridad. ¿Alguien puede dudar que en este desafío de justicia social y eficiencia económica, tomar una decisión en ese sentido no mejora la justicia social, por lo menos ayuda a una familia tipo, le está devolviendo alrededor de 1.200 pesos por mes para volcarlo al consumo? A un jubilado le está devolviendo entre 500 y 600 pesos por mes para volcarlo al consumo, que para un jubilado es mucho, para una familia tipo que no llega a cubrir la canasta familiar es mucho. Y además, esto tiene un impacto positivo en el consumo.
Y cuando tenemos una economía que el consumo es el 80% de toda su actividad, podemos mover el 100 cuando le damos un impulso al 80, claro, más rápido. Las inversiones después vendrán, pero vendrán más lentas, vendrán más despacio, tendrán resultados más lentos, porque inclusive muchos sectores de la industria tienen alta capacidad ociosa, o sea que no van a invertir aún cuando la rueda se empiece a mover, porque primero van a ocupar la instalación que tienen, claro, lógico. no ocupa, o sea, hay que ir un cejo hacia el consumo, no hay otra vuelta. Bueno, y esto es manejar prioridades, vuelvo al principio. ¿Hay recursos para todos? No, los recursos siempre son finitos con demanda infinita, es una cuestión acá de y en el prioridades. resto del mundo. Esto es así, si Es no, así. no existiría la economía como ciencia, Exacto. si no hubiera escasez, digamos. Ahora, este gobierno no puso la prioridad en el consumo, de ninguna manera puso la prioridad en el consumo. Uno lo ve con cada una de las políticas que toma. Me dirán, ¿mantuvo los programas? Sí. Sí, hasta los aumentó. Bueno, ahora, si no hacemos nada para parar 24% de inflación anualizada, se lo come en 2 días. Y además, ¿qué hacemos con el Entonces, asistencialismo? No vive un país. No, o sea, acá hay un problema de direccionamiento del gobierno. Eso Tiene es que así. cambiar. Yo creo que pasadas las elecciones... ¿Vos crees que van a llamar esa mesa? Tengo tantas ganas de que lo haga que por momentos trato de obviar algunos gestos del gobierno. Esto también depende de la elección en alguna medida. Si todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno y deciden darle una señal electoral, lo que van a elegir es qué oposición quieren. Si quieren una oposición destructiva, una oposición típicamente kirchnerista que quiere volver a partir de que al gobierno le vaya mal, o si acompañan con una oposición constructiva. Ese es el primer paso. El segundo es si el gobierno se encuentra con una oposición constructiva, que no es la que promueve, porque promueve la polarización con el kirchnerismo, si tiene la disposición de hacerlo. Yo no quiero ir a opinar sobre personas, no me gusta. Ayer inclusive en un programa de televisión se me escapó el nombre, acá no se me va a escapar porque como se me escapó una vez y no me gustó, me voy a cuidar. Pero sin dar el nombre, cuando uno ve ciertos gestos sobre quiénes son los que entroniza el gobierno como próximos legisladores y los escucha, bueno, son las cosas de las que yo quiero obviar si quiero creer que el gobierno va a llamar al diálogo, porque pareciera ser que está acentuándose en la línea dura, en la línea de nosotros tenemos la verdad y todos los demás que se callen la boca porque alguna vez gobernaron, entonces tienen culpa de lo que ha pasado en este país, como si no tuviéramos todos responsabilidades. Yo siempre digo, el radicalismo cuando gobernó se equivocó bastante. Yo tengo un gran respeto por lo que hizo Alfonsín desde el punto de vista de su vocación democrática, de diálogo, hasta ahí. Pero sin duda equivocó fuertemente, se equivocó fuertemente en materia económica y volvimos a la hiperinflación después de la salida de la dictadura. Ahora, por supuesto no tengo cosas para rescatar del gobierno de la Rúa, o sea que gobernando tuvieron serios problemas, pero yo diría, un partido como el Radical, para mí los errores más grandes los cometió afuera del gobierno. El Pacto de Olivos y lo que se dio en llamar el Partido del Poder, Cristina, Cobos y vos, porque Cobos no llegó como un paracaidista. Allí gobernadores e intendentes viniendo del radicalismo en nombre de formar parte del poder, porque el poder era el único que garantizaba la gobernabilidad, fueron todos a confluir en eso que se llamó la concertación, no recuerdo qué nombre, no me algo acuerdo, así le puso Kirchner, y fue también un error terrible. Yo creo que cometen el tercer error con Gualeguaychú, pero eso de todas maneras la historia dirá si eso todavía es así. Eso lo dejo abierto, o sea, y los errores del gobierno de la Rúa no se miden por cantidad de años gobernados, porque a veces se pueden cometer errores muy garrafales con consecuencias muy negativas en tiempos más cortos. Entonces hay algunos que dicen, bueno, no, entonces los que gobernaron tantos años sacan la cuenta, basta, se callan la boca. Bueno, ¿quién no tiene historia?
Hablando de... ¿Querés por terminar? Eso, sí, pero la idea es, si esa es la lógica con la que el gobierno está eligiendo los que lo van a representar en el Congreso en la etapa que viene, le cuesta a uno ser optimista respecto de que va a entender el mensaje y decir, bueno, decididamente voy a seguir siendo un gobierno de minoría, tengo que llamar a una mesa de acuerdo y empezar a encarar las soluciones de fondo. Te saco de este tema político, me voy a otro político, pero me voy, para mí es el tema esencial de la Argentina desde que tengo uso de razón, porque ha ido empeorando con el tiempo, que tiene que ver con la corrupción. Para mí la corrupción es una de las razones de la pobreza que tenemos. Sin ninguna no duda. hay otra. Sin ninguna no duda. hay otra. No hay otra. Si vos tenés y soy hija de un empresario de la obra pública. Ajá. O sea, yo mamé la obra pública. Mi mamá nació en un campamento YPF y mi papá hizo el aeropuerto de Río Gallegos, el de Río Grande, viví en Zapala, en Coyuncura, en Piedra del Águila, en Neuquén, en Río Gallegos, en Río Grande. O sea, conozco... No lo decís desde la distancia. Exactamente, conozco muy bien lo que es la obra pública, qué significaba entrar en una licitación antes y qué significó y qué es lo que vimos después. Sé cómo se cobraba un certificado de un tramo de una ruta o de un pedazo de una pista de aterrizaje hecha, y jamás en la vida se pagó con anterioridad algo que no se hubiera hecho. Al contrario, había que hacer cruce para poder cobrar y siempre dejarle seguramente un pedazo de un porcentaje de ese certificado a algún tipo que era el que la tenía que pagar. Esa es la corrupción que yo he conocido. Pero después, competir, absolutamente se competía. Entonces de pronto uno ve esto, que una ruta que tiene que costar $60 millones resulta que costó 120. Bueno, son $60 millones menos para hacer hospitales, casas, barrios, viviendas. ¿Qué haces con eso? Coincido, o sea, eso... primero, coincido que la corrupción tiene esas consecuencias en términos de pobreza, en términos de ineficiencia, en términos, digamos, naturalmente coincido, y la verdad puedo decirlo con toda tranquilidad, que aquel funcionario que no actúa con ética y con absoluta transparencia es parte de la responsabilidad de esa pobreza, de esa... Ahora, ¿qué hacer? Esto es reglas de juego, esto es mucho Estado, esto es con mucho Estado en el buen sentido, no Estado medido de gasto público, de Estado bobo y de Estado, es mucha institución, más que mucho Estado, mucha institución. Naturalmente parte de la política hay que ejercerla como corresponde, desde el control, desde el seguimiento de la actividad pública, y esa es una responsabilidad de la oposición, pero también la justicia es central en esto. Si la justicia no funciona y solo empieza a perseguir funcionarios cuando dejaron el poder, si las cosas se descubren 10 años después cuando ya se fueron, si entonces la política tiene una fuerte responsabilidad, quienes ejercen el gobierno tienen que hacerlo con toda la transparencia, quienes ejercen la oposición tienen que hacer los controles correctos que corresponden, y la justicia tiene que actuar. Es reglas de juego. En los países donde esto se empezó a ordenar, es porque en algún momento empezaron a funcionar las reglas de juego y empezó a funcionar. Pero hasta hubo universidades que lo hicieron para que las cosas cambiaran. Claro. Brasil, creo, por ejemplo. Es un compromiso de conjunto, y también la demanda de la sociedad por la no corrupción no tiene que nacer cuando las cosas económicas van mal, y si van bien miro para otro lado porque bueno, roban pero hacen. Es un tema de conciencia social también, ¿no? Es un tema de conciencia social. Hoy, como el tema está mal y la corrupción del gobierno que se fue ha sido tan alevosa, es un tema que ocupa el centro de la escena. Si no lo usamos políticamente, si no lo usamos como pareciera ser algunos gestos del gobierno por una necesidad de decir soy yo o esa corrupción, si no lo usamos para ocultar las otras cosas que hay que hacer cuando se gobierna, si aprovechamos la oportunidad, bueno, hay un clima, por lo menos en la demanda social, para empezar a corregir. Bueno, leamos eso
y seamos capaces de empezar a corregir quien gobierna desde sus propias acciones, quienes nos toca el rol de opositor desde las nuestras, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir como el control, y que la justicia se ponga los pantalones largos. Me gustaría que me dijeras qué pensás de De Vido y de Gils Carbó, de los dos temas. Lo que dijo De Vido, el carpetazo, que fue como, wow, guarda que abro la boca, y de qué hay que hacer con Gils Carbó. Bueno, si lo dijo, que todo pareciera ser que lo dijo. Que lo dijo. Creo que lo que está mostrando... No sería extraño que lo haya dicho. No sería extraño. Creo que lo que está mostrando es que es cierto que en alguna medida tiene una fuerte protección, porque si habla, va a poner al desnudo toda una trama que no solo involucra a funcionarios del gobierno que pasó, por supuesto, que es lo que este gobierno le encanta que yo suceda, tengo una frase, ¿no?, que digo, bienvenidos a la obra pública. Entonces, podría llegar a ser el gran disparador de una suerte de manipulite en la Argentina, si la justicia después actúa en consecuencia. Me parece muy bien que un fiscal, tantas cosas los fiscales podrían haber hecho de oficio con la cantidad de declaraciones de todos los días. Bueno, aquí alguien, que ni sé quién es, dijo eso. Venga, explique, me parece fenomenal. Pero sin embargo, yo te voy a decir lo que pienso, va a ser un caso tipo Dromi. Bueno, uno quiere tener la expectativa de que alguna vez... pero no pasó, digamos, nada. Pero opino eso, digamos. ¿Y pensás que va a llegar la justicia y que va a llegar a un juicio y que alguien va a ir en cana? ¿O alguien va a devolver la plata? Sí, quiero creer que sí. Quiero creer que si la elección da un mensaje en ese sentido y nos comportamos en esa dirección, se puede empezar un proceso de depuración de todo esto. Lo de Gil Carbó, bueno, claramente tiene un vínculo brutal con el gobierno anterior. Lo que me parece que no corresponde es que este gobierno le pague al gobierno anterior con la misma moneda, yendo por el costado de las instituciones. Claro, busquemos todos los mecanismos institucionales que permitan ponerla en caja, y si es necesario y existen razones para que abandone el lugar donde está, hagámoslo como las instituciones no dicen. Creo que sea el pensamiento del gobierno. Lo que pasa que a mí me parece, a mí me parece que el gobierno trae a De Vido y a Gil Carbó y lo pone así sobre la escena porque estamos en tiempos electorales, y esto le sirve para esconder todo lo que el gobierno no quiere discutir en tiempos electorales. Fenomenal, poner a Gil Carbó y a De Vido. Entonces vos estás diciendo que el gobierno maneja la justicia. Por lo menos está haciendo un uso de estos temas porque teóricamente, que en principio me muestran a mí que van más allá de su propia voluntad de ir a fondo. ¿Vos crees que el gobierno tiene injerencia en la justicia, en los jueces, siempre como lo tenía Cristina? Siempre los gobiernos lo tienen, algunos más, algunos menos. Esa es una de las tentaciones que, por ejemplo, yo no te denuncié cuando me dijiste cuántas cosas tendrían que pasar. También tendría que pasar esa, que la independencia de poderes no sea solo una declamación, sino que sea en serio, que no haya operadores del gobierno en la justicia, y este gobierno también los tiene, y a los hechos me remito. Bueno, explíquenme por qué temas cajoneados tanto tiempo aparecen ahora, porque aparecen en momentos a debido. Hasta hace 2 meses la propia Carrió, con quien tengo muy pocas coincidencias, básicamente desde su comportamiento político, bueno, hasta hace 2 meses decía, ¿por qué lo cubren a debido? ¿Por qué lo cubren a debido? Bueno, lo estaban guardando para el final de la campaña. ¿Qué quiere que te diga? No puedo pensar. ¿Vos crees que los jueces tenían miedo de Cristina en la época de Cristina? ¿Y que por eso ahora están sacando un montón están moviendo un poquito más las patas? Yo no sé si es miedo. Sí han mostrado sin ninguna duda la justicia. Esto no involucra a todos, porque cuando uno dice la justicia es lo mismo cuando dice la política o dice el periodismo, o dice no todos tenemos comportamientos iguales. No. Es injusto eso, pero en general, en promedio, en cuanto al direccionamiento, sin duda la justicia
actúa muy en línea y lee el poder como nadie, y queda claro que le cuesta mucho más investigar a los funcionarios cuando están en el poder que cuando lo dejaron. Obvio. No sé si eso se llama miedo, no sé cómo se llama, pero... Y te hago la última pregunta mientras vos le das los últimos sorbitos a este mate. ¿Por qué hay que está muy rico, votarlos? por cierto. ¿Por qué hay que votarlos? ¿Por qué hay que votar a un país? Nosotros en un país expresamos una oposición. Nadie que quiera afianzar la política económica y el direccionamiento de este gobierno va a votar a una oposición. Ahora, quienes quieran elegir una oposición van a elegir entre una oposición racional, entre una oposición constructiva, entre una oposición que quiera generar una alternativa, pero no por el fracaso del gobierno, sino por tener mejores equipos y mejores propuestas, y eso es lo que nosotros intentamos expresar, y entendemos que esa es la razón por la cual en una elección que es legislativa, porque Macri va a gobernar 4 años, Vidal va a gobernar 4 años, es lo que la gente va a pensar a la hora de poner su voto. ¿Sabes que a mí me resulta sumamente interesante el Frente Renovador? Porque siempre está marcando agenda a todos. Desde la época de Cristina en adelante, ¡tuc! Es que hemos entendido que nuestra actividad tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Propuestas, mostrar equipos, ser constructivos y mostrar que podemos ser una alternativa en el futuro. ¿Cómo crees que van a salir las próximas elecciones? Esta es una elección de tercios, claramente. Sí. Creo que la idea de la polarización ha quedado enterrada. No quiere decir que no la sigan alimentando, pero es una elección de tercios. Nosotros, naturalmente, y tenemos por qué pensarlo, creo que expresamos el tercio mayoritario de la población que no quiere a como decimos, la ancha avenida del medio. Sí, que más que la ancha avenida del medio, yo diría es aquel sector de la población que no quiere volver atrás, pero que tiene una fuerte disconformismo con cómo este gobierno está manejando las cosas. Claro. Y creo que eso es mayoría en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Eso espero. Y al final no hablamos de la provincia. Bueno, pero no importa, hablamos de todo un poco. Creo que hablamos de cosas muy lindas. Jorge Sarguini, mil gracias por haber venido. No, al contrario, un placer, muchas gracias por de la verdad. invitación. Ha sido un gusto para mí. Señores, a ustedes un beso, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora aquí en Conexión Abierta. Futuro perfecto, Dios quisiera.